Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera para escuchar un par de historias de terror. Esta noche tenemos como tema sectas y cultos, que tengo que aceptar es uno de mis temas favoritos de investigación en el ámbito de lo misterioso y terrorífico y horrorífico. Dicho esto, esta noche vamos a ver a dos diferentes sectas que han aterrorizado no solo a sus miembros, sino al mundo entero por las prácticas a las que forzaban a las personas que se unían a ellos. Sin embargo, antes de adentrarnos en el tema y cambiando un poco la composición habitual de los capítulos, primero me voy a dar a la tarea de definir qué es una secta o un culto, o al menos qué va a ser una secta o un culto para los motivos de este episodio. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces hacer la distinción entre una religión emergente o una secta como las que vamos a hablar en este momento. Y siendo completamente honesta, porque es sumamente interesante el definir a las sectas destructivas, que son las que vamos a definir a continuación. Las sectas en general no son malas. Son grupos de personas que comparten afinidades comunes. Estas afinidades pueden ser religiosas, culturales, ideológicas, esotéricas, naturales, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de afinidad que pueda tener una persona con otra. Sin embargo, cuando estas cosas en común se radicalizan con el tiempo, pasan de llamarse sectas a llamarse sectas destructivas. Y estas tienen algunas características en común. Por ejemplo, la mayoría son apocalípticas, o sea, hablan de que el mundo se va a acabar y con eso le meten miedo a sus seguidores. Además, hablan de alguna clase de salvación eterna que solo se puede alcanzar uniéndoseles. Hasta acá parece cualquier religión, lo sé, pero tiene sus diferencias. Tienen una inspiración literaria casi siempre, lo sé, sigue pareciendo cualquier religión. Sus líderes tienen características específicas, además de que existe un líder central, o sea, pueden existir sublíderes, pero todos estos van a responder a una figura central. Y estos líderes tienen que tener muchísima confianza en sí mismos, son excelentes oradores, tienen gran carisma, son autoritarios y además tienen rasgos paranoides, narcisos, megalómanos, sadistas, masoquistas y de psicopatía. Y mencioné que en su mayoría son hombres. Los miembros de la secta, en cambio, suelen ser jóvenes, en crisis familiar o personal, inseguros, se encuentran en una búsqueda de sentido y de espiritualidad, son dependientes y también son paranoides. En palabras del psicólogo especializado en sectas que se llama Michael Langone, espero estarlo pronunciando bien, hay muchas palabras en este episodio que espero estar pronunciando bien. Bueno, en palabras de Michael Langone, secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa, y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos. Diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencias actuales o posibles el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Dado que la capacidad para explotar a otros seres humanos es universal, cualquier grupo puede llegar a convertirse en una secta. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones institucionalizadas y socialmente aceptadas tienen mecanismos de autorregulación que restringen el desarrollo de grupos sectarios. Para finalizar esta pequeña introducción del episodio, tengo algunos datos interesantes sobre las sectas destructivas. Y es que existen en porcentajes cuáles son la mayoría de los crímenes que cometen. No voy a abordar todos los porcentajes, solo uno en específico, pero sí cuáles son los crímenes. Estos serían daño psicológico, control coercitivo. Control coercitivo significa cuando uno controla a la persona por la fuerza. Tráfico de personas, abuso de menores. De hecho, un 46.4% de los casos implican abuso de menores. Y delitos contra la salud pública. De hecho, hay un atentado que se hizo en el tren de Japón por parte de una secta que fue un ataque biológico, si no me equivoco. Lo que hicieron fue liberar
un veneno que afectó a muchísima gente, entonces esto se considera como delitos contra la salud pública, por ejemplo. Pero bueno, vamos a avanzar con la primera de estas organizaciones que veremos. Es una de hecho muy conocida porque uno de sus integrantes y altos mandos era una actriz que salía en una serie que se llama Smallville, que es sobre Clark Kent antes de irse a Ciudad Metrópoli. Es la actriz que interpretaba al personaje que se llama Chloe Sullivan. Y en específico su nombre es Allison Mack. Dicho esto, me permito avanzar hacia la primera historia de la noche que espero que no les permita dormir. Esta es NXIVM. Fundada en 1998 por un hombre llamado Keith Raniere, que de hecho la fundó después de tener que cerrar su primera empresa que fue catalogada como estafa piramidal. Su cofundadora es Nancy Salzman, quien es una enfermera psiquiátrica. Desde la fundación de la secta, ambos cambiaron su nombre. Keith sería conocido como Vanguardia y Nancy como Prefecto. La secta en sí empezó como un programa de coaching para permitir a sus clientes perseguir sus propios caminos de autodescubrimiento y fomentar su potencial como individuos, utilizando el método de NXIVM conocido como investigación racional. Además de este programa tenían otro montón de programas divididos en diferentes temas y escalones. De hecho había uno solo para ejecutivos que, si no me equivoco, cobraban, creo que eran $3,000 la entrada más barata a uno de estos programas. Además, dentro de toda esta escalonada y temas y subgrupos que se formaron, se creó uno en específico, que es conocido como un círculo de mujeres o un grupo de sororidad, o como el círculo de esclavas y amos. Pero bueno, vamos a los detalles jugosos, a esos que todos amamos y que buscamos sobre sectas. Es decir, qué creencias extrañas y rituales raros practicaban. Lo primero es el nombre de la secta. Si bien esto no está comprobado de dónde viene, algunos dicen que es el nombre de una medicina, otros dicen que es el nombre de un antiguo contrato romano que se llamaba Nexum, en el cual la persona que debía otorgaba su cuerpo a quien le había dado dinero hasta que saldara su deuda. Es decir, se volvía algo muy similar a los esclavos, porque su cuerpo era el que respondía por la deuda. Además de esto, tenemos los primeros indicios de que miembros de la organización habían hablado de las extrañas prácticas. Estos primeros indicios, los documentados y que fueron creídos al menos, se dan en 2017. Y digo que fueron documentados y creídos porque la verdad es que existían incluso páginas de internet que hablaban sobre lo que estaba sucediendo adentro de esta secta. Sin embargo, nadie les creía. Y conforme avancemos en la historia vamos a darnos cuenta de por qué es. Pero les adelanto que los cultos tienen una forma muy interesante de tapar sus huellas y de que sus propios miembros amenacen a los otros con no divulgar nada. Pero bueno, al menos sí, este fue el momento en el cual se le dio relevancia a lo que las víctimas del culto reportaban. Es decir, por primera vez se estaba hablando de la sororidad secreta que había detrás de NXIVM. El nombre de esta sororidad era el Voto, o The Vow en inglés. También se le conoce como DOS, que es un acrónimo bastante malo para Maestro de las Obedientes Compañeras. Todo esto en latín. Creo que tenían una pequeña obsesión con Roma, porque la verdad es que usaron figuras de derecho que yo no conozco, y yo conozco bastante sobre derecho. Conforme las mujeres se acercaban más a las clases y a los grupos que impartía NXIVM, estas eran captadas por otras mujeres para unirse a una exclusiva lista que estaban mucho más cerca del gurú. Recordemos que el gurú es Keith. Las mujeres que las reclutaban, o sea, las mujeres que reclutaban otras mujeres, hablaban de un grupo de apoyo y crecimiento ultra secreto y liderado en diferentes círculos por maestros o maestras que guiaban a sus esclavas y del cual había que agradecer por formar parte. En este punto es en donde todo se torna oscuro, como claramente podemos prever, no que antes hubiera estado mucho mejor que ahora. Las mujeres
de entre 30 y 40 años, la mayoría con muchísimo dinero o millonarias. De hecho, tenemos muchos casos de actrices de Hollywood. Debían enviar colaterales. ¿Qué significa colaterales? Es algo que se pueda usar si la persona busca salirse de la secta para que no lo haga, o al menos para que no divulgue información. Estos colaterales eran fotos desnudas, videos, y en algunos casos, de hecho, las hicieron hacer cartas a mano y firmarlas a mano, dirigidas a sus padres en las que decían que eran prostitutas. Todo esto era para garantizar la anonimidad del grupo, como mencioné. Obviamente solo para eso, no por nada que fuera a suceder dentro del grupo. No, ¿cómo vamos a pensar eso? Luego de pagar el costo de admisión, su nueva ama les informaba que iban a recibir un pequeño tatuaje como una forma de iniciación. Si antes considerábamos que estaba empezando lo perturbante, este es la caída en picada. Acá viene la caída en picada. Bueno, las mujeres se reunían en una casa que usualmente era la casa de la ama o de la maestra, y de allí las movían a otro lugar. No pasaban el lugar en el que le habían informado a su familia que iban a estar, por ejemplo. En este otro lugar se les pedía que se quitaran toda la ropa y les hacían entrar a un cuarto que estaba adornado con un montón de velas. Imaginémonos una situación secta, ritual de secta, ¿ok? Una vez allí, les pedían que se acostaran en una mesa de masajes y otras 3 mujeres las mantenían quietas sosteniéndolas por las piernas y los hombros. Las iniciadas tenían que suplicar por una marca, es decir, su ama le indicaba qué tenía que decir para mantenerlas denigradas. Las palabras que tenían que repetir eran: maestra, por favor, márcame, será un honor para mí. Estoy usando maestra y ama como sinónimos, porque es master en inglés. Y esta secta parece una secta de BDSM, entonces estoy usando los mismos términos. Una vez que la mujer había repetido las palabras y se lo había pedido y suplicado a su ama, una doctora, que también era parte del culto, se dedicaba a cauterizar, o sea, a quemarle un símbolo en la cadera de la mujer. Convenientemente se ubicaba arriba del monte de Venus, es decir, apenas arriba de sus partes privadas. Esta cauterización tomaba de 20 a 30 minutos, lo que es increíble para una simple quemada. Es decir, a las vacas se los hace muchísimo más rápido. O eso quiero creer, porque en todo caso las vacas tienen cuero, no piel. Con la marca, las mujeres eran finalmente parte de la sororidad. El ser marcado como ganado, de hecho, fue reportado a las autoridades muchísimo antes de 2017. Sin embargo, fue reportado a las autoridades médicas, es decir, a la junta que decide si lo que está haciendo un profesional médico es ético o no. Y estos dijeron que la cauterización no se dio en un ambiente de paciente y médico, por lo que la doctora no era culpable de nada. A partir de este punto, nada mejora. Como se puede esperar, las amas o maestras pedían fotos constantes sin ropa y las esclavas tenían aproximadamente 60 segundos para responder el celular o eran castigadas. Estos castigos incluían ayuno y castigos físicos, aunque el ayuno era en gran parte para mantenerlas delgadas porque al gurú le gustaban delgadas. De hecho, muy pronto voy a referirme más al tema. En otros casos, las volvían parte de experimentos, donde les mostraban imágenes gráficas de cosas violentas mientras una máquina de ondas cerebrales y una videocámara grababan sus reacciones. Los actos violentos que las ponían a ver incluían el desmembramiento de una mujer y su consecuente muerte por esto. Recordemos que una de las fundadoras de esta secta era una enfermera psiquiatra. Pero bueno, volviendo a la marca que les hacían, esta marca parecían ser las iniciales de Kid Raniere, el gurú, que claramente sabía de esto y que había mencionado en una comunicación que no eran así a propósito, pero que sí habían sido ajustadas un poco para rendirle tributo. Conforme las esclavas iban cada vez más profundo en el círculo de sororidad, sus amas les enseñaban a mejorar las debilidades que el gurú pensaba que todas las mujeres tenían. Estas debilidades eran
que eran muy emocionales por naturaleza, que eran un fracaso para cumplir sus promesas y que las mujeres se sienten cómodas en el rol de víctima. ¿Y cómo se superaban estas debilidades de acuerdo al gurú? Con sumisión y obediencia, claro está. Existen además Google Drives enteros con colaterales de las esclavas. Estos eran actualizados mensualmente por ellos mismas a petición de sus amas. También existen tablas de Excel en el cual se exige reclutar nuevas esclavas y se dice quiénes van a reclutar nuevas esclavas. ¿Recuerdan que hace poco mencioné sobre el ayuno y las preferencias que tenía Kid sobre el tipo de mujer que tenía que ser parte de su secta? Bueno, hay una miembro de la secta que es hija de Catherine Oxenberg, es una famosa, muchos famosos fueron parte de esta secta y de la siguiente que vamos a hablar. Esta mujer no tuvo su periodo durante un año entero y se le empezó a caer el cabello por la falta de nutrición que estaba afrontando debido al ayuno al que era expuesta. Cuando la actriz fue a intentar ayudar a su hija defendía las prácticas del culto, decía que era algo que le ayudaba a construir carácter. Pero bueno, hay mucho más de lo que podríamos hablar. De hecho, hay documentales enteros orientados a mostrar al gurú como un dios. El director del documental, de hecho, abandonó la secta después de que su esposa fue atacada por otras mujeres. También podría hablar de una niña de 15 años de México llamada Camila, que Kid llamaba la Virgen Camila, aun cuando la violó por primera vez a los 15 años. Pero avancemos a qué pasó con los líderes, a cuál fue la repercusión de todas estas prácticas. En el 2017, el New York Times lanza un artículo sobre el culto y las marcas que el culto deja en las mujeres. Este mismo año, Kid huye a México. De hecho, recuerdan que les dije que muchas personas famosas eran parte de este culto. La mujer que le da la entrevista al New York Times es Sarah Edmondson, que de hecho es una actriz, también casada con un hombre famoso. Para marzo del 2018 es detenido en Puerto Vallarta. El primer delito del que se le imputa es mantener un grupo rotativo de 15 a 20 mujeres con las que tenía relaciones sexuales en situación de esclavitud. Además de fraude piramidal, se acusa a 5 mujeres, incluida Salzman, la cofundadora, y a Mac, la actriz de Smallville, estas últimas por robo, extorsión, trabajo forzado, tráfico sexual y lavado de dinero, además de obstrucción a la justicia. La cofundadora, Salzman, se declara culpable y admite que planeaba invasiones de privacidad para evadir cargos criminales para su organización. Nancy S. Salzman, ese es su nombre, fue sentenciada a 42 meses de prisión. Su hija, que también era miembro activo con un rol muy similar al suyo, de hecho hay muchos momentos en los cuales en las entrevistas solo se menciona el apellido y es muy difícil distinguir de cuál de las dos están hablando. A ella la condenan a 1 año de prisión porque atestiguó en contra del gurú. La actriz de Smallville pidió perdón llorando y logró bajar su sentencia de 20 años por cada delito a solo 3 en total, de los cuales solo sirvió 2 y ya está fuera de la cárcel actualmente. De hecho, a ella primero se le presentaron los cargos, luego hubo una pausa en su juicio, se hicieron todos los juicios de todos los demás y por último hicieron el suyo, en el cual hubo esta reducción increíble de pena. Ahora bien, ¿qué pasó con el grupo? ¿Qué pasó con Kid? Bueno, en el juicio se habla de otro aspecto interesante. Al parecer, los métodos para mejorar la vida que el gurú vendía, los que mencioné al inicio y que eran parte de coaching que él vendía y por el cual pagaban como $3,000 el precio menor, eran en realidad formas de manipulación psicológica para adoctrinar a sus seguidores a obedecerle. Esto, sin embargo, no fue muy relevante porque el juicio se centró en el grupo de sororidad que se llamaba El Voto. Durante el juicio se dieron a conocer más castigos, como obligarlas a permanecer descalzas en la nieve o a recibir latigazos. Cuando las declaraciones terminaron, el jurado solo tardó medio día, de hecho fue menos de medio día, para encontrarlo culpable de todos los cargos, incluyendo explotación sexual de menor y posesión de pornografía infantil. ¿Recuerdan a Camila la Virgen? Sí, todo eso estaba en su teléfono. Kid fue sentenciado a 120 años de prisión o prisión de por vida. El gurú ha de hecho acusado al juez que lo condenó de corrupción y ha pedido que su juicio se reabra 2 veces sin éxito.
Hasta el momento no se arrepiente de ninguna de sus acciones. ¿Y qué pasó con sus seguidoras? Bueno, una sola no se volvió en su contra. Su nombre es Claire Bronfman y es una de las 2 herederas de una fortuna enorme de una empresa de licor. La mujer alegó que la secta le había cambiado la vida para mejorar significativamente, incluido Kid, el gurú. La mujer, de hecho, fue sentenciada a 81 meses en prisión, que fue muchísimo más de lo que se había solicitado en la demanda original. Esta ha sido la primera secta de la noche, no historia. ¿Qué les ha parecido NXIVM? La secta más, si no me equivoco, es la más reciente que ha sufrido un juicio o que ha sido objeto de escrutinio público. Además, es una que no ha sido tan cubierta, diría, por otros programas. Si bien la gran mayoría de sectas tienen uno que otro programa de Prime o de Netflix o por el estilo, la verdad es que mientras hacía el episodio, lo que intenté hacer fue no ir a las sectas más conocidas, tipo, no quería hacerlos beber el Kool-Aid. Si alguno logra entender esa referencia, me deja saber en los comentarios para no sentirme tan sola en mi nivel de geeksismo sobre el terror y las sectas. Tampoco quería, por ejemplo, ir directamente a Charles Manson, que es la secta más conocida de la historia de la humanidad, o al menos eso me parece a mí. Y al encontrar esta fue como un golpe en la cara, porque es la primera vez que, como mencioné durante la explicación en sí, me parece una secta muy relacionada con el BDSM o con el sadomasoquismo, en todo caso, solamente que sin una verdadera aceptación de las partes de lo que está pasando, porque estas pobres mujeres les prometían una especie de club de mujeres empoderadas, les prometían algo que era completamente al revés a lo que les iban a dar. Les decían que les iban a ayudar a empoderarse, que les iban a ayudar a mejorar su vida, y la forma de ayudarlas a empoderarse era diciéndoles que tenían que permanecer sumisas, lo que es intrínsecamente contradictorio, claramente. Pero me parece increíble el hecho, además de que las autoridades no les pusieran atención. De hecho, no les mencioné qué pasó con la doctora. A la doctora le quitaron el permiso de trabajo, no puede ejercer, cuando ya se le había presentado el mismo caso hacía muchísimo tiempo, por exactamente la misma razón, y el único hecho que cambió fue que estaba en el ojo público porque una actriz salió a decir que básicamente la habían marcado como ganado sin su consentimiento, pero hasta ese momento se le hizo caso a las mujeres que habían hecho denuncias antes. Al parecer tenía algo bueno el hecho de que el culto tuviera a tantas mujeres famosas. También, obviamente, Kid lucró muchísimo con la plata de todas estas mujeres. Buscaba mujeres de 30, 40 años que fueran sumamente ricas o que al menos tuvieran una posición social muchísimo más elevada que la suya. Y así se hizo con miles de dólares. Al menos esta historia termina en que fueron sentenciados, que la gran mayoría cumplieron su condena. Y eso me da paso a la segunda historia de la noche. Creyeron que la primera historia era perturbante, creyeron que el primer culto merece podrirse en la cárcel hasta que su carne se deshaga encima de sus huesos. Es porque no han escuchado sobre el segundo. Sin más, avanzamos con el segundo culto o secta de la noche. Los Niños de Dios. Fue fundada en 1968 por Davis Brand Berg, al cual a partir de ahora nos vamos a seguir refiriendo como Berg, y su esposa de ese momento, Karen Serby. Tenía una esposa anterior, sin embargo, no va a ser relevante para esta historia. Esta secta es conocida porque dentro de sus miembros hay muchísima gente famosa. Y no me refiero a que gente famosa se uniera a la secta, aunque es verdad que, por ejemplo, uno de los miembros de Fleetwood Mac se unió a esta secta y abandonó para siempre el grupo. Me refiero a que fueron criados los famosos dentro de esta y que de niños vivieron adentro. Un ejemplo de esto son los hermanos Phoenix, River y Joaquín Phoenix. Volviendo a su fundador, a Berg,
Fue un misionero cristiano que para 1968 se había hecho con un grupo de hippies nacidos de nuevo que lo seguían. Se reunían en un café en Orange County, pero al año siguiente el líder tuvo una revelación de que California sería atacada por un terremoto. Aquí empieza la vida de proselitismo y captación de fieles de la secta. Pero primero veamos sus enseñanzas, porque de estas se deriva cualquier perversidad que vayamos a ver a continuación. Primero, al mundo externo se le llamaba el sistema, y no debían formar parte de él. Los seguidores se organizaban en comunas alejadas de la sociedad para no verse manchados con la suciedad. Además, a las mujeres no se les permitía trabajar, dependían de las donaciones para sobrevivir. El cómo conseguían esas donaciones lo vamos a ver más adelante. El grupo entero se estaba preparando para la venida del anticristo, para la caída del mundo prácticamente, y para la eventual vuelta de Jesús en su segunda venida. Además, y esta era una de las enseñanzas principales, se consideraba que Dios era amor, y el amor era sexo. Por consiguiente, el sexo era amor a Dios y someterse a sus deseos. Decían además que el diablo odiaba el sexo. Esto parece una mala falacia. Pero bueno, prosigamos. Su líder pasó a llamarse Padre, Abuelo, o Moisés David, o Padre David, o el Rey, o Moisés, o David, o el Profeta del fin del tiempo, o infinitas variantes de cualquiera de estas combinaciones que les di. Su esposa también pasó a llamarse de esta forma, las mismas formas solo que en femenino, y en vez de David y Moisés era María. Las instrucciones que enviaba Berg a sus seguidores eran por medio de cartas, y estas cartas empezaron a llamar las cartas Moe. Fueron escritas por el líder hasta 1994. Y como última enseñanza de esta secta voy a mencionar la pedofilia. Una vez que tenemos claras las creencias y enseñanzas de este culto, vamos a avanzar a los rituales, prácticas y cómo se ha desarrollado y cambiado a través de la historia. Porque si las enseñanzas eran un poco traumáticas, espérense a escuchar sobre los rituales. La parte más conocida de los rituales de esta secta es algo conocido como flirty fishing, o pescar coqueteando o flirteando. Es una práctica mediante la cual las mujeres del culto aprovechaban su belleza para atraer a hombres del sistema, es decir, hombres que no eran parte de la secta, y volverlos parte de ellos. Esto incluía tener relaciones sexuales. Las mujeres de hecho se unieron a varios servicios de prostitutas para tener más alcance, e incluso la esposa del líder, que mencioné antes, se llamaba Karen Serby, lo practicaba. Su hijo nació solo 5 años después de su matrimonio con Berg, y de hecho es fruto de una de estas relaciones. Ricky Rodríguez, el nuevo profeta, el elegido, se le decía. Pero vamos a hablar más de él en el futuro. Es todo un personaje en esta historia. Esta práctica no se limitaba nada más a atraer hombres de afuera. Si leemos el libro La monja del culto sexual, que escribió una mujer que se llama Faith Jones, que de hecho es la nieta de Berg, el fundador de esta secta, podemos descubrir que las mujeres del culto no podían negarse a ningún hombre. No era simplemente que tenían que atraer hombres de afuera, era que si los hombres de dentro querían tener sexo con ellas tenían que hacerlo. Aunque no les atrajera, aunque les pidiera algo con lo cual no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, el amor es sexo, y negarse al sexo es negarse a Dios. Es decir, negarse a la sumisión que éste exige. Claro que esto solo se le exigía a las mujeres y a Ricky, de quien repito vamos a hablar más tarde. Como tampoco podían trabajar, las mujeres usaban el flirty fishing para recibir donaciones y con eso poder vivir. Las familias crecían súper rápido porque vivían en comunas, y con tanto sexo y la forma de atraer gente que también era sexo, las familias se reproducían demasiado. Entonces, la única forma de atraer donaciones era con las personas que lograban captar. También nos cuenta Faith en el libro que esta enseñanza llegaba incluso a orgías y a horarios de sexo, que se ponían en la pared para dejar saber a la mujer con quién tenía que acostarse ese día. ¿Recuerdan que no podían negarse? Bueno, hay una carta de las Moe Letters con las que el líder
le daba instrucciones a sus seguidores de cómo tenían que actuar. Esta carta se llama The Girl Who Wouldn't, o la muchacha que no lo haría. En esta se humillaba públicamente a una mujer que no se sometía a un tipo particular de sexo que uno de los líderes quería. Los demás miembros del culto veían esto aberrante, porque era igual a negarse a Dios. Es decir, la humillaron públicamente y lo mandaron a toda la secta. La segunda práctica que mencioné, de las más fuertes, de hecho fue la última, es la de la pedofilia. Es la peor y que más marcó a personas del culto de por vida. Hay una cantidad increíble de material respecto a sobrevivientes de este culto. Sin embargo, no me voy a detener en los sobrevivientes generales que lograron escapar. Me voy a centrar en Ricky Rodríguez. Vamos a volver a él. Ricky es hijo de Karen Servi y fue llamado David Moisés Servi en su nacimiento. Como mencioné antes, es hijo de la esposa del líder con una persona que atrajo mediante flirty fishing. Esta persona es un mesero español de un hotel que se llamaba Carlos y que de hecho parece que se volvió parte del culto. Si bien Berg nunca adoptó oficialmente a Ricky, le vamos a seguir diciendo Ricky, aunque su nombre de nacimiento sea David. Este era conocido como el hijo de Berg por los líderes de todos los centros de culto, independientemente de que no existiera el documento oficial. Sus padres decidieron desde los 10 meses que sus niñeras tenían que hacer un libro llamado El Libro de Davidito, o, como se conoce su publicación en partes, las cartas de Davidito. En estas se describía cómo debía de ser una relación entre adultos y niños. Era como una guía al resto de la secta de cómo debían de tratar a sus hijos, de cómo era el ideal. ¿Y qué se documenta en el libro de Davidito? Bueno, se documenta cómo el niño sufrió abuso desde que tenía apenas meses de edad por parte de sus nanas y de su propia madre. Incluso Berg estaba cuando pasaban las cosas y se dedicaba a disfrutar de la escena, por decirlo de alguna forma. Todo esto estaba escrito en un tono jovial, en un tono que invitaba a los demás a seguir su ejemplo, porque Dios no distinguía entre niños y adultos ni tampoco entre el tipo de relaciones que se tenía. Es decir, una madre podía estar con su hijo, un padre podía estar con su hija o nieta, y todo dependía de que fuera un líder y tuviera ganas. Es decir, no se podía hacer nada si un líder quería hacer lo que fuera con uno o con sus hijos. En el libro hay fotos del niño sin ropa con adolescentes alrededor, todas mujeres. Otras lo posicionan en medio de orgías de grupos de adultos. Otras muestran a una de sus nanas, que se llama Angela M. Smith, sacándole los pantalones. Esta de hecho tiene una notita graciosa al pie, que no me voy a detener a leer porque me parece un detalle innecesario en la vida de el pobre Ricky. Un sobreviviente, que es uno de estas personas que les dije que escribieron sus memorias, de hecho vivió con Ricky desde los 13 años y dice que todas las mujeres o casi todas las mujeres de su vida lo abusaron. Su padre lo hizo verlo tener relaciones con docenas de mujeres antes de ponerlo en una cosa que denominó entrenamiento adolescente. En este entrenamiento adolescente obligó a Ricky a hacer lo mismo que lo hizo Ver, es decir, lo obligó a tener sexo con múltiples mujeres adolescentes mayores que él cada tarde, para prepararlo para lo que iba a ser, para prepararlo en lo que se iba a convertir. En 1986 hay un cambio en la organización interna de esta secta. Berg prohíbe las relaciones con menores y el flirty fishing bajo pena de excomunión del grupo. ¿Por qué lo hace? Porque las investigaciones habían empezado. No hay otra razón por la cual lo hizo. Ahora, se preguntarán, ¿qué pasó con todos estos monstruos que formaron parte de este grupo? ¿Qué pasó con todos los que le hicieron tanto daño a tantos niños? ¿Cómo pagaron? Porque decidí usar la historia de Ricky como una forma de darles a entender que si el elegido, si el nuevo profeta era tratado así desde que tenía 10 meses de edad, solo imagínense cómo era tratada la gente regular, los niños regulares que eran parte del grupo. Bueno,
Veamos uno por uno los miembros de la familia. Veamos qué les pasó uno por uno. Empecemos por Berg. Murió en 1994 a los 75 años. Nunca fue juzgado por nada. Karen Serby, la esposa, se casó tras la muerte de su esposo con quien Kit había designado como su siguiente marido. Este, de hecho, fue el líder de la secta hasta que también murió y su nombre era Steve Kelly o Peter Amsterdam. No está muy claro porque realmente ellos se cambiaban el nombre mucho para no poder ser encontrados. Cuando murió Peter Amsterdam, Karen se mantuvo como la líder de la secta y de hecho se mantiene como la líder de la secta hasta el día de hoy. Sobra decir que la secta se ha llevado una lavada de cara bastante importante y ahora se hace llamar la Familia Internacional. Ya no se llama los Niños de Dios. Lamentablemente, tenemos que volver a Ricky Rodríguez. El muchacho logró huir de la secta y tener su vida propia. De hecho, lo que dijeron en la secta era que él se había ido para estudiar y que lo había hecho por decisión propia, que no tenía ningún problema con la secta y que eventualmente iba a volver. La realidad es que se casó con una mujer que se dice que lo amaba y me encantaría poder dejar esta historia acá. Me encantaría terminar el podcast en este momento. Sin embargo, no es un podcast de desarrollo personal, no es un podcast de autocrecimiento ni de autoconocimiento, es un podcast de terror. Y el terror no suele terminar bien. Al menos no en el mundo real, y lastimosamente estamos en el mundo real. Entonces, ¿qué pasó con Ricky? Bueno, Ricky se convirtió en un vengador, según sus propias palabras. Después de pasar casado durante un tiempo, no pudo más con el peso psicológico de todo lo que le había sucedido. Se separó de su mujer y se dedicó a cazar a la secta por Estados Unidos. Intentó dar con su madre, era su objetivo principal, para hacerla pagar por todo lo que le había hecho y en especial porque quería rescatar a su medio hermana, que continuaba en el culto y que era parte de todo lo que él había vivido. Esta mujer se llama Techi y no hay ninguna otra referencia que yo encontrara que no sea en la historia de Ricky. De hecho, no encontré fotos, no encontré nada más respecto a ella. Ricky pasó años intentando encontrarlas, se entrenó muchísimo, tomó clases de disparo, tomó clases de lucha con cuchillo, tomó clases de autodefensa, etcétera, etcétera. Hasta que en 2005 encontró no a su madre, pero sí a Angela M. Smith, la niñera que aparecía en algunas de las fotos que mencioné antes y que se distribuyeron como forma de cómo tratar a los niños de la secta. Bueno, la mujer trabajaba como miembro de la junta de la fundación de la secta y era miembro de un hogar de ancianos en Tucson, Arizona. El muchacho la identificó y la invitó a su apartamento. En este lugar la apuñaló múltiples veces en los brazos y garganta. Tras asesinarla, el muchacho tomó su auto, se dirigió a un estacionamiento y llamó a su esposa. Durante esta llamada, la mujer dice que Ricky le mencionó que su antigua nana no se arrepentía, que habían hablado y que la mujer no sabía que había hecho mal, que aún en sus últimos momentos pensaba que el que estaba en lo incorrecto era Ricky. Ricky le rogó por horas que lo hiciera con él sin éxito a su mujer y finalmente a las 2 de la mañana se suicidó de un balazo en la cabeza. Esta ha sido la segunda secta de la noche. Lastimosamente deja un sabor muy amargo en la boca al terminar incluso solo de grabarla y eso que yo ya sabía la historia, hice toda la investigación. Sin embargo, la historia de Ricky es como el epítome del daño que hizo toda esta gente, es el epítome del descaro, el hecho de que su nana nunca se arrepintiera de haber violado a un niño de 10 meses. Es simplemente increíble, es como que a veces ni siquiera puedo encontrar las palabras. Durante el lavado de cara que llevó a cabo los niños de Dios, que llevó a cabo de hecho Karen, la mamá de Ricky, se encuentra el eliminar todas las partes que mencionaran pedofilia del libro de Davidito. Es decir, eliminaron el libro completo.
Sin embargo, los mismos miembros de la secta se lo habían pasado por email. Entonces la versión original existe. Y uno se preguntará, ¿cómo con todo lo que les he contado esta noche, esta gente nunca terminó en la cárcel? ¿Cómo Karen Serby sigue siendo en este momento la jefa de la organización? De hecho, como dato para que entiendan por qué ella sigue viva y su primer esposo se murió a los 75 años hace un montón de tiempo, su primer esposo le llevaba aproximadamente 30 años cuando se casaron. Entonces ahí está la diferencia de edad, ¿ok? Pero bueno, como esta mujer nunca fue enjuiciada, como nadie fue enjuiciado, como existía prueba fotográfica, documental, incluso se jactaban haciendo sus propios libros de cómo violaban a su hijo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lastimosamente tampoco tengo una respuesta para esto. Investigué un poco, sé que hubo varios casos. Disculpen, mi perro está un poco intenso hoy. Sé que hubo algunas denuncias penales y también sé que hubo un caso en Inglaterra. Sin embargo, la resolución de este caso fue prácticamente bueno, pero no lo vuelvan a hacer. Eso está mal, no lo vuelvan a hacer, cambien sus doctrinas. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Empezaron a sacar un montón de cartas nuevas, que si no me equivoco ya no se llaman las Moe Letters, porque ya no está vivo Moe, en las cuales rectificaban todo. Decían que si tenían sexo con niños iban a ser excomulgados, decían que no se podía hacer flirty fishing, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hasta dónde se puede confiar en lo que esta organización está diciendo de puertas para afuera, cuando vimos todo lo que estaba sucediendo de puertas para adentro. Al puro inicio mencioné que varias personas famosas eran parte de este culto y mencioné a los hermanos Phoenix. Creo que muchos conocemos a Joaquín Phoenix por la cantidad increíble de películas súper buenas que ha hecho últimamente. El Joker, por mencionar alguna. Sin embargo, River Phoenix también fue un actor y yo lo conocí gracias a mi esposo en una película que vi hace como 1 o 2 años. Era un niño sumamente lindo, sumamente talentoso. Perdón por mi perro de nuevo. Pero existen reportajes de River antes de que muriera, porque de hecho él, si no me equivoco, murió de una sobredosis, muy joven, en los cuales dice que esta secta le arruinó la vida y que le arruinó la vida a miles de niños que estaban adentro de ella. Que prácticamente, si nos ponemos a ver el cómo se expresa respecto a este lugar, se nota el odio, el profundo daño mental que le hizo y que terminó en una muerte prematura, si me preguntan a mí. Pero bueno, lastimosamente la realidad es la que es y la realidad es que Karen Serby sigue viva, tranquila, disfrutando de millones. La realidad es que Los Niños de Dios tuvo una lavada de cara increíble y ahora se llama diferente. Sigue existiendo, sigue teniendo miles de adeptos. En los datos oficiales, los primeros que yo había encontrado cuando todavía estaban bajo el mando de Berg, tenían 3.000 niños bajo su cuidado. También existen algunos reportajes o algunas evidencias de que los niños no eran considerados ni siquiera de sus padres, sino que eran como niños comunales que no podían ni siquiera dormir con ellos, sino que tenían que estar a disposición de los adultos. Pero bueno, termino el podcast de hoy en una nota un poco triste y un poco enojada por esta cantidad de cosas sin resolver, de delitos que nunca fueron realmente investigados, de personas cuyas historias no importaron. Y les dejo una pregunta. ¿Les gustaría otro podcast de sectas en los cuales trate una mujer, que fue la única que logré encontrar, que fue una líder de secta también? Les cuento que está muy relacionado con la secta de la familia y de hecho se llama muy parecido, solamente está en otro país. Y que se relaciona en una de las cosas más feas también. Es decir, tampoco sufrió ninguna consecuencia. Pero bueno, si quieren escuchar la historia de cómo una mujer usaba LSD para mantener a muchos niños bajo su cuidado y decir que era la reencarnación de Jesucristo, déjenmelo saber. Por hoy me despido. Espero que tengan una muy bonita noche. Espero que pasen traumados con las historias que acabamos de escuchar y que por consiguiente
Espero que no puedan dormir.